A veces nosotros creemos que cuando queremos responder a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Lo primero que queremos escuchar es para dar sentido a la vida necesitamos tener todo lo que deseamos. Pues bueno, para nuestra frustración no es así. Hoy vamos a explicar que el sentido de la vida va más allá de nuestras propias expectativas inclusive. Y como ya se vino explicando aquí, cuando el ser humano entra en una rutina desgastante en su vida, llega a cuestionarse muchas cosas y todos algún momento hemos llegado a ese punto. ¿Qué hago aquí? Ese ¿qué hago aquí? Te lleva a otras preguntas. Todos pasamos por alguna crisis existencial. Estoy hablando de creyentes y no creyentes, cristianos y ateos, todos. Y especialmente esa crisis no viene siempre en los momentos más difíciles, a veces puede ser en el momento más cómodo de la vida. Te puede estar yendo bien, pero te sientes vacío. Y uno comienza a cuestionar qué cosa es lo que está faltando, porque algo tiene que faltar. Y comienza a entrar en nuestra mente varias ideas, varios pensamientos que al desgaste que ya estamos teniendo van complicando. Y si nosotros no encontramos una fuente que nos pueda dar una respuesta, si nosotros no encontramos el camino correcto, obviamente esto nos va a enfermar, nos va a llevar a una visión oscura de la vida y puede terminar acabando y destruyendo lentamente la vida. Bueno, el neurólogo y psiquiatra Víctor Frank, él intentó dar una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ahora, lo que te estamos comentando aquí es desde el área psicológica, neurológica, también humanista. Sin embargo, hoy vamos a juntar las dos perspectivas. La perspectiva humana, lo que tiene que ver cómo es que el ser humano cree que encontró el sentido de la vida, y la perspectiva divina, donde la Biblia nos explica cuál es el camino. Ahora, hay momentos donde ambas visiones se juntan. Hay momentos donde obviamente hay una pequeña separación y a veces una abismal separación. Pero me pareció muy lógico e interesante lo que dice Víctor Frank. Resulta que él basa su filosofía en su propia experiencia. Y la experiencia que él pasó no es una experiencia agradable. En el año de 1945, él publicó su obra El hombre en busca de sentido. Y claro, este libro inspiró para que millones de personas puedan asumir una actitud firme frente a este cuestionamiento, a esta pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, ¿qué sucedió? Frank cuenta su propia historia, cómo encuentra el sentido a la vida, pero después de un evento realmente doloroso. Porque Víctor Frank fue uno de los sobrevivientes del Holocausto nazi. Entonces, cuando nosotros vemos eso en la historia, pues fue un evento doloroso a nivel mundial, inexplicable en su momento, injusto y por donde lo querramos ver, pero él sobrevivió a esto. Entonces, cuando él supera esta situación, este sufrimiento por el cual pasó, le permitió asentar una base sólida para poder encontrar el sentido de la vida. ¿En base a qué? Al sufrimiento humano. Por eso te dije que a veces creemos que el sentido de la vida lo vamos a encontrar en el placer y el bienestar y la tranquilidad, y cuando todo va bien uno encuentra el sentido. No es así, porque hay personas que tienen todo eso y siguen buscando el sentido de la vida. Ahora, Víctor Frank, en base a su experiencia, él llega a la conclusión que solamente después de haber pasado por esta experiencia terrible, de haber pasado años de cautiverio, de haber perdido a su propia familia, es allí donde él comienza a vivir un propósito más personal en este mundo. Y él llega a la conclusión, y la conclusión es interesante. Dice, para encontrar el sentido a tu vida, tú tienes que aprender a ayudar o tienes que ayudar a otros a encontrar el propio sentido de su vida y elegir su camino. Ahora, es interesante. Ayudar al otro te ayuda a ti. Fíjate, esto es realmente increíble porque
el hecho de poder ayudar a otro a tener una visión clara de lo que quiere, te abre la visión clara también para ti. Y obviamente, cuando tú pasas por un sufrimiento, tú tienes una autoridad y una base sólida para decir, mira, yo he pasado por esto y he superado. Y cuando tú pasas por el dolor extremo, cuando pasa ese dolor, tú comienzas a disfrutar de detalles que antes no disfrutabas. Por ejemplo, aquel que pasa por una crisis por falta de empleo, vamos a imaginar que se fue despedido del empleo, pasa una crisis emocional, física, etcétera, etcétera. Cuando vuelve a tener empleo, aquel va a agradecer todos los días por el empleo que antes tenía pero no agradecía, pero ahora vuelve a tener. Este hombre que pasó por la mayor miseria durante toda esa crisis, cuando encuentra otras personas enfrentando sufrimiento, le dice, mira, yo pasé por esto, esto y esto, y aún yo amo la vida, yo continúo. Entonces, una persona que ve y dice, lo que a mí me pasa es pues pequeño para lo que el otro sucede, para que el otro, a lo que el otro le está sucediendo. Uno empieza a saborear, a encontrar el color de la vida y agradecer por cosas que antes ignorabas. Y te das cuenta que cuando eres más agradecido, cuando empiezas a valorar las cosas y detalles simples y pequeños, la vida va cobrando sentido. Ah, pero va más allá de nuestra visión de gratitud y de cosas que tenemos en la vida. El verdadero sentido en la vida no se trata de las cosas que tienes por fuera, sino lo que comienzas a sembrar y a cultivar por dentro. Y bueno, hay otros pensamientos, dice, para que tenga sentido la vida tienes que disfrutar cada minuto de la vida, solo que ese pensamiento es peligroso dependiendo de cuál es la filosofía de aprovechar la vida que cada uno tenga. Para uno aprovechar la vida puede ser tirarse al abandono, aprovechar todas las oportunidades, no importa las consecuencias, camino peligroso. Otro puede decir, voy a aprovechar la vida, cada minuto que la vida me da, pero de manera sabia, sabiendo de que toda acción tiene su consecuencia. Entonces, ¿qué significa realmente para ti aprovechar la vida? Ahora, debemos disfrutar la vida cada momento y debemos encontrar el sentido para la vida. Porque fíjate, de nada sirve vivir tantos años y no tener sentido. Lo que realmente le da color a la vida, le da a la vida aquel sentido, es el propósito por el cual todos los días te levantas y dices, hoy tengo un motivo por el cual luchar, hoy tengo un motivo por el cual avanzar, yo conozco a dónde quiero llegar, pero ese sentido no te lo da un motivador, no te lo da alguien, eso tiene que estar dentro. Y el asunto es ¿cómo? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, porque hoy a la luz de la palabra de Dios vamos a descubrir 3 cosas por lo menos, que son las 3 preguntas más importantes de la vida. Es ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí y a dónde voy? Cuando tú descubres de dónde vienes, qué haces y a dónde vas, tu vida tiene un propósito. Y siempre recuerda, cuando la vida tiene propósito, la vida tiene sentido. Tú quitas el propósito a la vida perdió sentido. El problema es, ¿cuál es ese propósito? ¿En qué está basado ese propósito? Cuenta una historia que un día Albert Einstein estaba viajando en un tren por Europa, cuando de pronto el encargado, el fiscal del tren, ingresó para poder pedir el boleto para todos o el pasaje para todos. Y bueno, cada uno empezó a dar, mientras que Albert Einstein comenzó a buscar en los bolsillos, en la mochila, en todo y no encontraba su boleto. Entonces el fiscal se dio cuenta y dice, pues tranquilo, Albert Einstein, yo sé quién es usted, yo sé que ha comprado el boleto, usted aquí no está porque está queriendo estafar, yo sé que usted es una persona honesta, así que no se preocupe, algún momento va a encontrar aquel boleto. Y continuó, solo que mientras continuaba buscando el boleto de los otros pasajeros, Albert Einstein no quedó de brazos cruzados. Él se bajó la mochila, empezó a buscar de manera detallada y había una angustia allí en su rostro. Y el fiscal, al darse cuenta de eso, dice, probablemente no me entendió. Así es que volvió y le dice, pero señor Einstein, no se preocupe, yo sé quién es usted. Si perdió el boleto, ¿cuál es el problema? No, yo no necesito que usted me entregue el boleto. Y Albert Einstein le responde, ¿sabe? Yo también sé quién soy yo. El problema es que me olvidé a dónde voy. Y si no encuentro el boleto, no sé a dónde estoy yendo. Esta es apenas una historia, no sabemos si es real, no hay manera de verificarla, pero es contada
en diversos libros que esto sucedió con uno de los más genios del mundo. Solo que su respuesta dio lugar a muchas preguntas que tenemos que hacernos hoy. Tú puedes saber quién eres, pero el asunto es ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu boleto? ¿Cuál es tu destino? Sabes que millones de personas hoy están en el tren de la vida. Algunos sabiendo perfectamente cuál es su destino, mientras que otros perdieron el boleto hace mucho tiempo y no saben dónde bajar. No saben a dónde están yendo. Tienen poca idea a dónde va, a dónde voy, mientras que la vida avanza, los años corren. ¿Y a dónde vas? Y cada vez, mientras pasa el tiempo, allí viene el peso de la angustia diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Estás en el tren? Está bien. ¿Y dónde vas a bajar? ¿A dónde estás yendo? ¿Sabes qué? Alguien dijo con propiedad lo siguiente. No descubrí quién es el autor, pero realmente es importante lo que mencionó. La vida no tiene valor a menos que nos encontremos con algo valioso. Cuando tú descubras aquello valioso, la vida tiene valor. Y eso es interesante porque mientras no descubras primero el destino a donde vas y lo valioso por el cual que tienes que luchar cada día, pues ¿qué valor tiene? ¿Para qué nosotros podemos vivir? Y nosotros sabemos que espiritualmente lo más valioso es Cristo. Porque Cristo coloca en nosotros esperanza, coloca un sentido de pertenencia y un sentido de destino. Sabemos a dónde estamos yendo. Entonces, si tú no tienes algo valioso por el cual vivir, si tú no tienes esperanza en la vida, si tú no tienes un propósito, la vida cada vez va a tener menos sentido, va a tener menos valor. ¿Estás entendiendo? Ahora, las preguntas más comunes de las personas que van desgastándose y perdiendo el sentido de la vida es ¿qué hago aquí y a dónde estoy yendo? ¿Qué cosa es lo que hago aquí? Y bueno, en esa búsqueda pues aparecen filósofos, escritores, aparecen varias ciencias intentando dar una respuesta. Y hoy hay muchísimos libros que hablan acerca de cómo dar el sentido a la vida, todos intentando dar alguna respuesta convincente. ¿Y por qué? Porque esa es la pregunta más común. Mira, las personas es verdad que se aferran a la vida, las personas quieren vivir, pero tampoco no es vivir por vivir, porque de nada sirve tener tantos años si es que mi vida no tuvo sentido. Entonces, yo quiero vivir, pero quiero vivir con sentido, con propósito. En la vida necesitamos un propósito, una razón por el cual valga la pena todos los días despertar y vivir. Entonces, ¿cómo encontrar eso? Bueno, hoy queremos responder 3 preguntas básicas que nos van a ayudar a encontrar identidad y destino. La primera es, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿O quién soy? ¿Y a dónde voy? Déjame responderte de una manera breve qué cosa es lo que se piensa y qué cosa es lo que la Biblia dice. Y luego vamos a descubrir realmente qué cosa es lo que nosotros necesitamos. ¿Correcto? Primera pregunta, ¿de dónde viene? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Entonces uno a menudo piensa, pues yo vengo de mis padres, de mis abuelos, de mi genealogía, de mi descendencia, o yo desciendo de... Correcto. Eso no le da el sentido a la vida a menos que tú descubras cuál es el origen como ser humano. Y aquí viene para darnos una respuesta probablemente la ciencia con diversas teorías. Algunos dicen que todo existió de la nada. El Big Bang y la explosión que ocurrió en el mundo hace millones de años trajo a la existencia la vida humana. Pero aquí tengo un problema. Si yo vengo de la nada, voy a la nada. O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Si todo surgió de una explosión, pues con una explosión se acaba. Entonces, ¿para qué vivir? No hay sentido. Pero ahí viene Charles Darwin en 1859 y comienza a estremecer el mundo con la teoría de la evolución, bueno, el título específicamente, el origen de las especies. ¿Basado en qué? En la observación, él crea el concepto de la evolución, ¿correcto? Basado en la evolución, o basado en la observación. Más todo lo que propone aparentemente ciencia. Ojo, pero no lo es. Lo que Darwin propone no es ciencia, lo que Darwin propone es una hipótesis. Que algunos obviamente lo toman como ciencia. ¿Y por qué no es ciencia?
porque esto no puede ser comprobada. Entonces, para aceptar la teoría de la evolución, yo necesito tener fe. ¿Entiendes? Porque no es un dato científico, es una hipótesis. Correcto. Entonces, si yo necesito tener fe para pensar de que yo desciendo de animales inferiores y que el ser humano, y de allí se fue perfeccionando hasta llegar a lo que hoy soy, entonces ahí nuevamente voy a mi crisis existencial. Si yo vengo de un animal, voy a vivir como animal y el fin es de un animal. O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Esto tampoco responde mi verdadero origen. Y allí nosotros podemos plantear otras filosofías y otros argumentos diciendo cuál es el sentido para la vida. Ahora, antes de poder mostrarte el concepto bíblico, quiero mostrarte lo siguiente. Aquel que no sabe de dónde viene, no sabe dónde va. Y esto es interesante, pero aquel que sabe de dónde viene, tiene su esperanza en su origen. O sea, si este mundo fue creado con un propósito, entonces yo fui creado con un propósito. Y mi tarea es descubrir ese propósito. Pero si este mundo no fue creado con un propósito, vino de la nada y todo evolucionó, entonces ¿qué sentido tiene la vida? Es por eso que la mayoría de ateos, y hoy no te voy a mostrar obviamente, pero hay una lista de ateos que al final de su historia siempre escribieron diciendo que la vida para ellos no significó nada. Y eso es triste, porque después de tanta ciencia y de tanta investigación, después de negar a Dios, terminaron diciendo que la vida no tiene sentido. Claro, ¿cuándo tiene sentido? Cuando tú sabes que el mundo fue creado con propósito y el ser humano tiene un propósito. Entonces, si tiene un propósito, tiene sentido. Y para eso necesito también comprobar o no comprobar, creer por fe. Así como la evolución se acepta por fe, la creación se acepta por fe. No hay manera de poder comprobar científicamente. Hay cosas en la historia que ocurren una única vez. Y esto no se va a volver a repetir. Muy bien. Yo creo por fe en lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Ya hemos visto aquí en un programa anterior todas las evidencias por las cuales considero la Biblia un libro sagrado. Pero aquí la Biblia me dice que por medio de la fe yo acepto que estas cosas que hoy vemos no vienen de la nada. Si un simple reloj para que funcione necesita de un diseño, de un diseñador, el mundo necesita de un diseñador para que todo pueda funcionar a la perfección. Y si tú revisas el cuerpo humano, tan perfecto que ni una maquinaria humana puede hacer lo que el ser humano realmente hace, significa que hubo un diseñador, que hubo un creador. Entonces, yo vengo de las manos de Dios. Y esto le cambia toda mi existencia. Te voy a explicar por qué. Génesis 1:26 es el texto con el cual comenzamos hoy. Y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dos cosas aquí me llaman la atención. Hagamos al hombre, pero a nuestra imagen y semejanza. Ahora mi vida va a tener sentido y te voy a explicar por qué. Va a tener sentido, ¿por qué razón? Porque nosotros salimos de un ser inteligente. Entonces somos seres inteligentes, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mi vida no viene fruto de una explosión, mi vida no es fruto de la casualidad. No, mi vida tiene un propósito, porque hay un diseñador detrás del universo, detrás de del mundo y detrás de mi vida. Hay alguien que diseña. Pero uno dice, pastor, esto sucedió con Adán y Eva. Claro, pues Adán y Eva fueron creados por las manos del Señor, pero yo no. Yo ya no soy Adán y Eva, yo soy descendiente de Adán y Eva. Te equivocas, mira lo que dice Salmo 139. Versículo 13 y versículo 14 dice así, tú me formaste en mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Yo no fui encubierto de ti, mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Wow, o sea, Adán fue creado por las manos del Creador. Tomando un pedazo, un poco de arcilla, de tierra, fue creado Adán. Pero no solamente Adán. Tú y yo somos obra maestra de Dios, porque es Dios quien nos forma en lo secreto. Ese es el milagro silencioso que nadie aplaude. O sea, tu existencia es un milagro, porque para que tú existas hubo un milagro en lo secreto. ¿Dónde? En el vientre de tu madre. ¿Quién te formó? Fue Dios.
ahora entonces mi vida va a tener sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un formador, alguien que me formó, quiere decir que alguien que sí se preocupa por mí. Y alguien que me hizo único. No hay dos personas iguales en este mundo. Cada uno tiene una peculiaridad. Y eso significa que Dios se demoró en ti. Escúchame acá. Hay dos maneras de fabricar cosas. Fabricar a máquina y hecho a mano. Aquello que es hecho a mano cuesta más. ¿Por qué? Demanda más trabajo, y aquello que es hecho a mano puede ser parecido, pero nunca igual. Es hecho a mano. Te voy a explicar. A una máquina puede hoy fabricar 10 millones de piezas. Cada pieza es ensamblada en el mismo lugar con perfecta exactitud. O sea, las piezas son iguales, ensamblados de manera igual. Pero aquello que es hecho a mano, no. Aquello que es hecho a mano, cada pieza, aun cuando esté cuadrada, es diferente. Ahora, te voy a dar una noticia. Tú y yo no fuimos hechos a máquina. Fuimos hechos a mano. Y porque fuimos hechos a mano, cada uno es diferente. Ah, no, pastor, Dios se olvidó de mí, nadie se preocupa por mí, yo nací fruto de esto y de lo otro, y vives acomplejado por tu pasado. Te voy a invitar a ver una sola cosa. Una sola cosa. Mira tus huellas digitales. Las huellas digitales te dicen que tú eres especial y eres único. ¿Y por qué razón? Porque hay más de 7,000 millones de personas en el mundo y nadie puede tener tu huella digital. Eso significa que si Dios está tan ocupado en hacer tus huellas digitales que a nadie más le puede interesar, ¿cuánto más está interesado por ti? Si Dios está interesado por tus líneas digitales, Dios tiene una atención especial por ti, y esa es la prueba de que Dios tiene un propósito. El problema es que el ser humano ha intentado sacar a Dios de su vida, de su casa, buscando filosofía, y no busca a Dios, y allí pierde el sentido de la vida, se olvidó de la fe. Y allí comienza el vacío. Colosenses 1:16 dice que fuimos creados por Dios y para Dios. Y cuando el ser humano se olvida de dónde viene y para qué fue creado, comienza el vacío. Y sabes que cuando comienza el vacío, hoy la ciencia ya lo ha colocado un nombre. Ese vacío que coloca un sufrimiento en el alma, hoy se llama, búscalo en internet, neurosis nogénica. ¿Qué cosa es la neurosis nogénica? Es una neurosis de causa espiritual marcada por el vacío. Y este es el problema en la sociedad, porque las personas cada vez encuentran menos motivo para vivir. Pueden estar llenos por fuera, vacíos por dentro. Jim Carrey, actor, humorista y cantante, ganó varios premios, y él dijo así: yo espero que todas las personas del mundo sean ricas y famosas y que tengan todo lo que siempre soñaron, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Le está diciendo a alguien que tenía todo. Blaise Pascal decía: existe en el hombre un vacío que tiene el tamaño de Dios. Por más que intentes llenarlo con cualquier cosa, jamás va a llenar, porque el tamaño que tiene ese vacío es de Dios. Entonces las cosas no llenan, solamente Dios. Por eso te voy a decir que el hombre más rico de toda la historia se llamó Salomón. Y si tú lees Eclesiastés desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, comienza diciendo: vanidad de vanidades, que en el hebreo es Jabel Jabalín. ¿Sabes qué significa eso? Vapor. Tú corres tras las cosas, parece que lo agarras, abre la mano, se escapó. No tienes. La vida no tiene sentido mientras tú corras tras el vapor. Mientras corras tras el viento, pierdes tiempo. Te voy a invitar a leer en Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 al 18. Y allí dice: si alguien dice que el sentido de la vida se encuentra en la sabiduría, yo soy el más sabio y nunca fui feliz, dice Salomón. Si tú crees que es los títulos, los grados, puedes tener, te dan satisfacción, pero no el sentido de la vida. Ah, no, pero es el placer. Salomón dice: nadie más tuvo más placer que yo. A partir del capítulo 2, versículo 1 al 3 y el versículo 10. Yo, dice, todo lo que mis ojos desearon, yo le di y no fui feliz. Ah, no, se encuentra en el trabajo. Salomón dice: yo construí todo lo que quise y no fui feliz. Ah, no, se encuentra en lo que uno posee. Salomón dice: yo tuve siervos, tuve siervas, tuve yeguas, tuve camellos, tuve todo y no fui feliz. Ah, pero termina el capítulo 12. ¿Cómo culmina el capítulo 12? Acuérdate de tu Creador cuando eres joven. ¿Por qué? Evitas menos heridas y encuentras sentido a la vida. Porque el verdadero sentido de la vida se encuentra en el motivo por el cual tú despiertas y tienes un lugar donde ir, a quien agradecer y en el que coloca un propósito en tu vida.
esa relación que tengas con Dios por medio de la fe le da un sentido a tu origen, a tu propósito y sabes a dónde vas. Tú fuiste creado por Dios, para Dios, y nunca serás feliz lejos de Él. Y tu destino final no es la nada, no es la muerte. Es que tú naciste para ser un ciudadano del reino de los cielos. Todas las cosas que ocurren en el camino tienen un propósito, aun las que no entendemos. Todas nos preparan para poder llegar a nuestro glorioso destino. La fe y la esperanza dan el sentido que el dinero no puede dar, la fama no puede dar y nada de este mundo puede dar. Cuando pierdes la fe en Dios y cuando pierdes la esperanza, habrás perdido el sentido de la vida. Y hoy quiero orar contigo. Querido Dios, queremos que hoy coloques en nuestro corazón la seguridad de que al ser hechos por ti, somos cuidados por ti. De que nosotros tenemos un propósito y por más difícil que sea la vida, tenemos un destino al cual llegar. Que hoy tu Santo Espíritu coloque en nuestro corazón la fe que necesitamos, la esperanza que necesitamos, para que podamos vivir cada día con gratitud, prestando atención a cada detalle, sabiendo que hay sentido para nuestra vida, porque tenemos un propósito noble. Que Cristo esté en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.